del proyecto de reforma a la educación superior, que viene a ser parte de la gran reforma a la educación. Es el último que se presenta y será seguramente de los más discutidos de la reforma educacional. Estamos con un especialista, hemos hablado otras veces con él a propósito de temas educacionales, me refiero al académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, Ernesto Treviño. ¿Cómo estás, Ernesto? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, Beatriz. Buenas noches. El proyecto tiene más de 170 páginas y yo quería tratar de separarlo en algunas áreas como para ir ordenando la discusión y para que ustedes además entiendan qué significa, cuáles son los cambios. Entonces, una gran área puede ser la manera de fiscalizar todo esto. Hay una institucionalidad nueva que se crea. Otro tema tiene que ver con los costos, tanto de la reforma como de la gratuidad, que es uno de los conceptos que da vuelta permanentemente. Otro tiene que ver con la calidad, cómo se asegura la calidad. Y el último, me gustaría, es la relación del Estado con las universidades. ¿Qué pasa con las universidades estatales? ¿Qué va a pasar con las universidades privadas? ¿Se mantiene el mismo sistema? ¿Se cambia de sistema? Por ahí vamos a ir avanzando con Ernesto. Lo primero, los costos, Ernesto Treviño, que ha sido un tema. Hoy se conoció el costo global de la reforma, algo que no se había dicho, de la reforma, lo que significa una gratuidad completa para el sistema. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Había un error de cálculo desde un principio? ¿Ustedes como especialistas entendían que se hablaba de un costo que era bastante menor de lo que podría costar una reforma así? Bueno, uno podría pensar desde el principio que la reforma tributaria no era suficiente para acometer el resto de las reformas de política educativa y social que se están encarando en este gobierno. No hay que olvidar que ya se aprobó una ley de carrera docente que conlleva una importante cantidad de recursos. También se aprobó una nueva ley de inclusión que eleva sustancialmente los recursos que van a recibir los establecimientos escolares y evidentemente atendiendo al mismo pozo de recursos, la gratuidad en educación superior, que es de lo más caro que se puede implementar, claramente era insuficiente y más aún con un escenario tan adverso económicamente a nivel internacional. Sí, claro, el costo, por lo menos que se dio a conocer en el informe financiero, habla de que la gratuidad universal costaría 3.371 millones de dólares. Es un costo muy alto y se ponen una serie de fórmulas para llegar a una gratuidad dependiendo del ingreso del país, dependiendo de cuántos puntos sube ese ingreso, en fin. Pero yo quiero saber, a nivel educacional, ¿qué piensa usted, que es académico, de que exista gratuidad universal? Bueno, la gratuidad universal, la gratuidad para empezar es un concepto muy equívoco, porque no quiere decir que los servicios prestados sean gratuitos, quiere decir simplemente que los pagamos de otra forma. Ya, perfecto. ¿Sí? Los profesores tenemos que recibir un salario, la gente que atiende las universidades... Otra cosa es que el estudiante efectivamente lo pague de su bolsillo, sí. Y yo creo que estamos un poco confundidos y encandilados con lo que a veces en política pública llamamos la bala de plata. Pensamos que la gratuidad va a arreglar el problema de inequidad en el acceso a la educación superior, pero si nos focalizamos muy bien en cuáles son las barreras de acceso, sin lugar a dudas, hay una barrera financiera. Y esa barrera financiera es el pago que los estudiantes deben de hacer a las instituciones de educación superior. Y eso es algo que había que arreglar de alguna manera. Se puede hacer con becas, se puede hacer con créditos. En esta ocasión, en el marco de la ley, se optó por esta fórmula de gratuidad. Pero no podemos olvidar que hay barreras financieras también para la mantención de los estudiantes. 31% de nuestros estudiantes de educación superior debe trabajar paralelamente a estudiar para poder mantenerse. Bueno, digamos, ya la gratuidad implementada vía glosa implicó que por ejemplo, que se disminuyera las becas de mantención ya este año. Bueno, ahí hay un conjunto de estudiantes que no va a tener ni siquiera el apoyo mínimo que da esa beca. Esa es otra barrera, y solo financieras. Pero también están las barreras de entrada que tienen que ver con los requisitos que ponen las carreras y las universidades para el ingreso. Y como está muy vinculado con los resultados de la PSU, que es nuestra principal variable de acceso a la educación superior, bueno, al final el mérito medido por la PSU también nos genera una barrera de entrada, y mientras no tengamos programas más sofisticados de acceso, lo que va a terminar pasando es que va a haber muy pocos beneficiarios de la gratuidad mientras no sea universal,
y si se hace universal, nos puede pasar lo que pasa en otros países como en Argentina, como en México, como en Uruguay, que la gratuidad universal termina beneficiando a los estudiantes de niveles socioeconómicos altos por los sistemas de admisión de las universidades. Sí, entendiéndose eso como que el gran volumen finalmente por el tipo de entrada a la universidad es las personas que tienen más recursos en desmedro de lo que tienen menos, y por eso se beneficia a ese grupo cuando podría haber otro. Ahora, se propone también, y ya que tocó el tema, un cambio, una revisión de la PSU y un sistema distinto de ingreso. De hecho, sacárselo hoy día del Consejo de Rectores como está y que lo administra la Universidad de Chile y hacerlo desde el Ministerio de Educación. ¿Cuál sería un mejor mecanismo, un mecanismo más equitativo, a lo mejor, de ingreso a la educación superior? Bueno, hay mucho debate respecto de los mecanismos de ingreso. ¿Sí? Por ejemplo, para dar dos ejemplos como del mundo, en Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas, tienen un mecanismo de equidad en el ingreso, que todos los estudiantes, independientemente de lo que obtengan en la prueba de admisión, que se gradúen en el 10% más alto del ranking de notas, tienen admisión asegurada a las universidades en Texas, por ejemplo, a la universidad pública. ¿Eso es más equitativo? Eso es más equitativo, puede ser más equitativo para el acceso a la universidad, pero no hay programas de apoyo que acompañen a estos estudiantes que vienen de verdad con un rezago bien importante, como pasa en nuestro país. Y que pueden ser de excelencia también, porque están dentro del 10%. Claro, pero no tuvieron las oportunidades a lo largo de la vida. Su origen sociocultural también les impidió tener esas oportunidades en el hogar, y eso hace que haya una desventaja, digamos. Pero para el exceso funciona. Otra cosa que tuvieron que hacer en Brasil, por ejemplo, es imponer cuotas en algunas universidades públicas, o bien ofrecer becas para universidades privadas, porque las universidades públicas que son muy selectivas en Brasil, muchas de ellas, y querían seguir siendo selectivas, es decir, recibiendo al estrato socioeconómico principalmente alto de la población, e incluso hubo argumentos de por qué ellos iban a cargar con el peso de las desigualdades de 500 años. Argumentos ¿Y esas son las públicas? Las públicas, estamos hablando de las públicas. Entonces, en este sentido, no se trata ni de alabar ni de demonizar a las públicas ni a las privadas, pero sí de entender muy bien estos mecanismos que nosotros imponemos para el acceso y para la completación, que es otro desafío. No simplemente importa el acceso, importa que los estudiantes lleguen, que estudien y que terminen la carrera en un plazo razonable. Perfecto, claro, no solamente que entren y a mitad del primer año fuera, como hoy día pasa que hay una cantidad importante de alumnos que en primer año deserta de la universidad. Entre 30 y 40%. Exactamente. Ernesto, avanzando a otro tema, y tiene que ver con seguimos con los recursos. Los recursos que se van a entregar a las universidades y los mecanismos para entregar estos recursos. Se habla de un fortalecimiento a las universidades estatales, con una entrega privilegiada de recursos y bajándole además una carga que tenían de burocracia interna, claro, con una serie de seguimientos y sobrepapeleos que asfixian de alguna manera todas las decisiones que pueden tomar, y dejándole un poquito más de libertad en tomar ciertas decisiones. Están también las universidades como la Católica, donde usted trabaja, que son universidades privadas, junto con, por ejemplo, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica del Maule, varias de las universidades católicas además, pero que se reconocen de vocación pública. O sea, detrás no hay una intención de lucro, hay una intención de un servicio que viene por un interés de una región, por un interés X, pero que son universidades que están consolidadas, llamadas universidades tradicionales también. Y habría un trato distinto para estas, y están las universidades privadas que hoy día casi uno las identifica como una unidad de negocios, independiente que el lucro está prohibido en Chile. Y el Estado, al entregar recursos y de la manera que los entregue, señala que si hay platas públicas va a tener que concentrar una atención mayor, por ejemplo, fijando aranceles y metiéndose ahí directamente en los costos, en fin, de analizar cuando una carrera es buena y eso. ¿Cómo le parece a usted esta fórmula distributiva de los recursos? Yo creo que hay dos elementos que son complicados en eso, y yo creo que esa es la parte más difícil de esta propuesta de ley. A ver, por un lado, la idea de regular los aranceles es complicadísima. ¿En qué sentido complicado? Porque hay que imaginarse que la idea de regular los aranceles es básicamente que se va a pagar por la docencia, ¿sí? Pero un profesor
no solamente hace docencia, un profesor puede hacer docencia, de hecho la ley no exige, pero pone como en una categoría superior, por ejemplo, aquellas universidades que son más sofisticadas, que hacen investigación, etcétera, etcétera. Entonces, desentrañar el costo que tiene la docencia, del costo que tiene las horas que dedica a investigación ese profesor, del costo que tiene la vinculación con el medio que hace cada profesor o cada carrera, es muy complicado, sobre todo cuando tenemos instituciones pues de muy variada misión. Hay instituciones que están mucho más dedicadas a la docencia. En el mundo hay muchas universidades que se dedican primordialmente a la docencia, mientras tenemos algunas instituciones más dedicadas con investigación y otras ya más frontalmente de investigación. Y a todas las vamos a meter en el mismo saco en términos del arancel que les vamos a pagar, siendo que los costos en los que incurren esas instituciones, debido a la misión que cumplen, debido a la sofisticación que tienen, son muy distintos. Y en general lo que se ha visto en el mundo, que todas las fórmulas de regulación de precios terminan generando algunos efectos no previstos o no deseados, exactamente. Ernesto, pero cuando hay platas públicas, el Estado tiene que tener una manera de vigilar que esto se emplee bien. Claro. Y que tampoco haya un aprovechamiento del sistema, ni siquiera para lucrar, sino como pasa hoy día, que hay carreras que subvencionan otras. O sea, para el funcionamiento propio de una universidad. Qué buen punto estás tocando. Entonces, Beatriz, el Estado tiene que mirar qué pasa con esos recursos para que efectivamente vayan a donde están destinados. Mira, te voy a dar un dato. Es muy bueno el punto que tocas, porque hay que entender muy bien la economía política dentro de las universidades. Por ejemplo, el proyecto impone unas exigencias que ya estaban planteadas de antes en la ley de carrera docente para el acceso de estudiantes que quieren estudiar pedagogía. Fantástico. Hay una exigencia porque la evidencia mundial nos dice que tenemos que escoger a los futuros profesores entre los mejores estudiantes de media. En general, en el país, las escuelas de pedagogía, las facultades de educación en promedio, están subsidiadas porque no tienen suficientes estudiantes, los aranceles no son suficientes para cubrir los costos que ellas tienen, entonces las universidades tienen que ser subsidios cruzados. Y además a eso le imponemos una exigencia de una PSU o un ranking de notas para el ingreso, sin tener todavía una carrera docente en plena implementación. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que al final quiebren las carreras de pedagogía si no se permiten estos subsidios cruzados. Es parte natural, las carreras de medicina. No, yo entiendo, sí, un poco lo que uno puede hacer, yo entiendo una administración que uno puede hacer en su casa, ni siquiera para el lucro. Exacto. Exacto, pero ¿de qué manera, si es tan complejo, yo entiendo la complejidad de esto, ¿de qué manera el Estado puede mirar que los recursos estén bien utilizados o que no haya un aprovechamiento económico a la hora de cobrar por una Eso carrera? Es importante, eso sin lugar a dudas es importante, porque yo creo que buena parte de la discusión y de la reforma está teñida por una lógica desconfianza respecto de la forma en que se han utilizado recursos públicos en las instituciones de educación superior, particularmente las privadas. Yo entiendo que haya desconfianza. Sí, claro. Hemos visto, digamos, en la historia, yo entiendo que se mire como con distancia. Exactamente. Pero lo que yo diría que lo que habría que revisar es que, y lo propone el proyecto de ley, es que la Superintendencia de Educación Superior, que es un órgano fiscalizador, verifique que los gastos o los ingresos que recibe esa universidad se inviertan absolutamente en la misión de la universidad, que tiene que ver con investigación, docencia, gestión, vinculación con el medio, extensión, etcétera, etcétera. Y que de ninguna manera un excedente económico que puede generarse en ocasiones vaya a parar a bolsillos de privados. Eso es del todo razonable y debió haber sido así. Pero por esa vía debería ser, no voy a ponerlo así, como dictando desde el Ministerio de Educación política interna universitaria, digamos.
Sí, porque ahí hay una tensión que no está bien resuelta y es muy difícil de resolver, que es el posible manejo político que se tenga sobre los recursos y la implicación que eso tiene sobre la autonomía de las universidades. Por ejemplo, el proyecto mismo regula no solo aranceles, sino matrícula también. Y cada vez va a haber que pedirle al Estado permiso para saber cuánta matrícula se va a poder aceptar, y vamos a suponer que pueda haber un grado de discrecionalidad en esa decisión por parte del Estado, y las instituciones de educación superior se planifican a muy largo plazo, 5, 10, 20 años, no pueden estar sujetas a la discrecionalidad año a año, y esos mecanismos hay que cuidarlos porque también se puede prestar incluso para la injerencia política, como pasa en muchos sistemas de América Latina, donde los rectores, los vicerrectores son cargos políticos. Estamos conversando con Ernesto Triviño, lleva una larga carrera dedicada a temas de investigación de educación. Hoy día es académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Vamos a seguir con él mirando la reforma educacional y le quiero plantear, antes de entrar a toda la institucionalidad que se crea, a un tema que es bien global y que tiene que ver con mucho de lo que estábamos conversando. ¿Con esta reforma se cambia el paradigma de la educación en Chile? Lo que se hace es cambiar una fórmula y se va al fondo de qué es lo que queremos de nuestros estudiantes, cómo miramos a futuro, cuántos profesionales, cuántos técnicos queremos formar, o estamos tomando el mismo sistema que existe y haciéndole mejoras. ¿Cómo es esta reforma? ¿Va a ese fondo o es más bien mejorar lo que ya existe, mejorar de alguna forma como ya conocemos que funciona la educación? Vamos a reflexionar sobre eso a la vuelta. Primero un resumen de noticias, espérenos. Seguimos conversando con Ernesto Triviño, especialista en educación. Hoy día es académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Estamos hablando de la reforma. Ernesto, yo sé que es un tema gigante que se plantea, pero antes de irnos a la pausa, yo quería preguntarte, ya es una mirada más global, de alguien que ha estado dedicado a la investigación en educación, y es cómo nos planteamos este proyecto. Y este proyecto, a su juicio, ¿cambia el paradigma que estamos viviendo en la educación y en eso arreglar un sistema que está absolutamente desregulado, que con universidades privadas que fueron administradas como unidades de negocios, básicamente, donde abrieron sus matrículas en forma indiscriminada? Muchos chiquillos estudian y finalmente se convierten en profesionales que no obtienen trabajo en lo que ellos estudiaron, endeudándose por muchas plata, por mucho tiempo. En fin, ¿cambia ese paradigma este proyecto o lo que hace es tomar lo que hoy día existe y lo mejora un poco, pero sin cambiar esto que tenemos en la cabeza? A lo mejor un poco injusto decirlo así, pero que hoy día la educación es un negocio en Chile. Bueno, yo creo que de fondo no lo cambia, y no lo cambia por distintas razones, porque veámoslo como desde el punto de vista de las expectativas de los actores, ¿sí? Los estudiantes esperaban que fuera gratuidad universal y con participación de los estudiantes como en la toma de decisiones, casi cogobierno. Bueno, eso no lo cambia. Las universidades estatales esperaban recibir un trato preferente, y el trato preferente que van a recibir las universidades estatales va a ser que van a seguir recibiendo fondos basales, a diferencia de las privadas del CRUCH, que de acuerdo a la propuesta no recibirían esos fondos basales. Y el otro trato preferente es este alivianamiento, por decirlo de alguna manera, de los requisitos burocráticos y las exigencias que ahora las universidades estatales tienen que presentar ante Contraloría. Desde el punto de vista de las universidades privadas del CRUCH, yo diría, bueno, esto les significa una merma, porque ya no van a recibir fondos estatales basales y van a ser igualadas a las universidades privadas, que han sido siempre catalogadas como unidades de negocios. Y las universidades privadas están teniendo más regulación, entonces tampoco están tan contentas en términos de las expectativas. Y la verdad es que no cambia de fondo la manera en que vemos la educación superior. Ahora, también, si vemos lo que está sucediendo en el mundo, el financiamiento de la educación superior debe ser, sin lugar a dudas, al menos en una buena parte, debe estar relacionado en función de la atención a los estudiantes. Es decir, no podemos estar en un sistema en donde se financia a las instituciones de educación superior
públicas o privadas, sin relación a la cantidad de estudiantes, primero, que admiten y segundo, que logran hacer transitar exitosamente a lo largo de la trayectoria académica. Eso es algo que está ocurriendo en el mundo y eso es una cuestión de racionalización de recursos. ¿Por qué? Porque pasamos de la educación superior, que era de una élite, hay que recordar, no hace muchos años acá en Chile era el 5, el 10% de las personas que van a educación superior, ahora es el 40%. Bueno, y ante esa masiva demanda se requieren muchos recursos y hay que racionalizarlos bien. Pero no estamos, yo diría que no estamos cambiando de fondo el paradigma, sí se está regulando, la propuesta por lo menos, tiene un sistema nacional de aseguramiento de la calidad que es bien potente. Bueno, a eso quería entrar, Ernesto, qué bueno que lo tocas, que ya siguiendo la línea de lo que se ha propuesto, hablamos de institucionalidad nueva, y la institucionalidad tiene dos miradas. Una es la fiscalización, efectivamente, y para eso se crean subsecretarías, una superintendencia, y se crea una nueva fórmula de acreditación. Entonces, por un lado está la fiscalización, que se haga el sistema, cómo se van ocupando las lucas, en fin, me imagino cada contabilidad que tiene que presentar las universidades si reciben fondos públicos, en fin, pero hay una vigilancia, una fiscalización. Y por otro lado está el sistema de acreditación, claro, que también sufre algunos cambios. Con esos dos sistemas, mirando esa nueva institucionalidad, ¿apuntamos a algo de fondo que es la calidad en la enseñanza que se entrega? Yo creo que la calidad, apuntamos en algo a la calidad en función de lo que tenemos ahora. ¿Sí? Lo que tenemos ahora es ampliamente desregulado. Y por lo tanto, con una superintendencia que supervigile el uso de los recursos, que tenga, como se dice coloquialmente en política, dientes, digamos, para poder sancionar, creo que es un gran avance, con una subsecretaría además que dicte política. En este momento tenemos una división para el complejísimo sistema de educación superior. Una subsecretaría de educación superior nos puede ayudar a dictar las políticas, a tener también una mayor fuerza en términos de la coordinación del sistema, el subsistema de educación superior. Y un consejo de calidad de la educación superior también que se va a meter muy a fondo en temas de acreditación. La acreditación, para mi gusto, bueno, está siendo cuestionada a veces en el mundo porque no necesariamente produce calidad, produce más bien legitimidad, pero al menos da la certeza de que se están cumpliendo mínimos de operación en las universidades, y en el caso de la propuesta de ley se establecen 3 categorías de acreditación en las universidades que hacen una distinción en términos de la sofisticación de las universidades, que me parecen adecuados. Es una lástima que esa sofisticación no tenga ninguna relación después con el capítulo de financiamiento. No hay ninguna relación. ¿Sí? Pero yo creo que se apunta a mejorar lo que tenemos, se apunta a regular lo que tenemos, pero está, yo creo, bastante lejos de las expresiones y de la forma en que se plantearon las promesas respecto a la gratuidad. Ernesto, se nos fue muy rápido el tiempo porque yo quería ver cómo se comunicaba este proyecto con todos los otros de la gran reforma educacional. Lo tendremos que dejar para otra oportunidad, no será la última vez que hablemos de reforma educacional. Todos los actores que van a estar involucrados y específicamente los parlamentarios han reconocido además que va a tener un trámite largo seguramente, no menos de 1 año y medio, incluso 2 años, dicen algunos que podría estarse debatiendo este proyecto de ley, así es que va a ser tema que se instala y de a poco lo vamos a ir conociendo. Ernesto Treviño, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, buenas noches. Nosotros vamos a un resumen.